Hola a todos, hoy platicaremos del sistema nervioso autónomo, también conocido como vegetativo. Este sistema se encarga de regular las funciones involuntarias del organismo. Por ejemplo, nosotros decidimos mover el brazo para alcanzar el control de la televisión y encenderla. Nosotros no decidimos qué movimientos tiene que hacer nuestro estómago cuando nos comemos una galleta. Esto lo decide el sistema nervioso autónomo. Otros ejemplos de las funciones que controla serían la temperatura de nuestro cuerpo, la presión arterial, la sudoración. No es fácil localizar un solo sitio que corresponda al sistema nervioso autónomo central, ya que la integración se da en todos los niveles del eje cerebroespinal. Sin embargo, el principal centro de organización del sistema nervioso autónomo es el hipotálamo, ya que controla todas las funciones vitales e integra los sistemas autónomo y neuroendocrino. El sistema nervioso autónomo se divide en dos: el sistema nervioso parasimpático y el simpático. El parasimpático es controlado por los núcleos del hipotálamo medial y anterior. El simpático lo controla el núcleo posterolateral. Otras estructuras muy importantes son el tronco encefálico y las amígdalas cerebelosas, ya que en ellos se encuentran los centros de organización y respuesta aguda del sistema nervioso autónomo, y el núcleo del tracto solitario, que es el principal centro de llegada de la información que viene de los quimiorreceptores y varoreceptores del cuerpo. Pero, ¿cómo es que estos sistemas funcionan? Comencemos mencionando que se trata de neuronas comunicándose entre ellas. Una neurona es una célula y, como tal, su diámetro es microscópico, aunque en el caso de las neuronas su longitud no es así. Pueden medir varios centímetros de largo. Sin embargo, siguen siendo muy delgadas para poderlas ver a simple vista o para poder realizar su función, por lo que se agrupan varias neuronas en una estructura que se llama nervio, como los hilos de cobre que forman un cable. Ya que entendimos que un nervio está formado por muchas neuronas, podemos imaginarnos mejor el panorama. ¿Cómo es que están ubicados los nervios en nuestro cuerpo? Las vías aferentes, es decir, los nervios que recogen la información del exterior y la llevan al centro de integración, son vías unipolares. Esto significa que solo están formadas por un nervio, que va desde el órgano que está recibiendo la información hasta el centro de control. Por otro lado, las vías eferentes, es decir, los nervios que llevan la información desde el centro de control a los órganos para decirles qué es lo que deben de hacer, están formadas por dos nervios, el preganglionar y el postganglionar. ¡Alto! ¿Qué es eso de ganglio? Esta es la forma de una neurona. Cuando dos neuronas se comunican entre ellas para pasarse la información acerca de cómo se debe actuar en determinado momento, se conectan mandando moléculas entre el soma de una neurona y los axones de la siguiente, a lo que llamamos sinapsis. Se fijan, esta región donde está produciéndose esa conexión entre las neuronas está más gordita que esto de acá. Y recordemos que no estamos hablando de una única neurona microscópica, sino de cientos o miles, por lo que ya se puede vislumbrar una especie de bolita en esta área de conexión. A estos engrosamientos se les llama ganglios nerviosos. Y en nuestra analogía anterior, el nervio sería el cable de nuestros aparatos eléctricos y el área de conexión entre los cables se llamaría ganglio. Otra semejanza que podemos ver con nuestros cables electrodomésticos es que los hilos de cobre que forman los cables están recubiertos por un plástico, pues en el caso de las neuronas esto también sucede. Muchas de ellas están mielinizadas, es decir, que tienen un recubrimiento de una sustancia llamada mielina, que haría las veces del plástico en nuestro cable.
Las neuronas que cuentan con el recubrimiento de mielina envían el impulso eléctrico a una velocidad mucho mayor que las que no lo tienen. Una vez conociendo este detalle funcional, continuemos con el conocimiento de las neuronas del sistema nervioso autónomo. En el caso de los nervios eferentes, es decir, los que llevan la información de la respuesta que deben realizar nuestros órganos, están compuestas por dos neuronas, como dijimos, la neurona preganglionar, o sea, la que se encuentra antes del ganglio, y la postganglionar, o sea, la que se extiende después del ganglio. Recordemos que el ganglio sería el área de conexión entre las dos neuronas. Las neuronas preganglionares están mielinizadas y tienen una velocidad de conducción rápida de entre 3 a 15 metros por segundo. Y la postganglionar no está mielinizada, por lo que su conducción se llama lenta, ya que es menor a 2 metros por segundo, pero aún así, si lo piensas, es una velocidad enorme para nuestro cuerpo. ¿Cómo es que están dispuestas estas neuronas? Seguramente has visto este tipo de esquemas, pero ¿qué significan? Estas líneas están representando los nervios que conforman el cableado de cada sistema, pero para simplificar se dibuja una sola línea, como la representación de una neurona. Entonces aquí nos indica que en el sistema nervioso simpático el nervio preganglionar es corto y la sinapsis con la neurona postganglionar se da en los ganglios localizados a nivel paravertebral lateral, o sea, cerquitita de la médula espinal. Por su parte, el nervio postganglionar es largo y termina en el órgano efector. Por otra parte, en el sistema nervioso parasimpático, la fibra preganglionar es larga y la sinapsis con la neurona efectora se da en un ganglio localizado a nivel distal o incluso en la misma pared del órgano efector, por lo que el nervio postganglionar es muy corto. Otra cosa que nos dice este esquema es dónde surgen los nervios. En el caso del sistema simpático, surgen entre los segmentos T1 y L2, aunque las conexiones con la siguiente neurona no se dan de manera lineal. Algunas incluso toman una dirección ascendente o regresan. Las originadas en T1 generalmente van hacia la cabeza, las de T2 al cuello, las de T3 a T6 se distribuyen en el tórax. De T7 a T11 van al abdomen y de T12 a L2 a las extremidades inferiores. Otra curiosidad es que cada neurona preganglionar simpática puede hacer sinapsis con 20 o 30 neuronas postganglionares que se distribuyen por distintos órganos, por lo que a lo mejor has notado una respuesta difusa o masiva tras la estimulación. ¿Y qué hay del sistema parasimpático? En su caso, los nervios surgen en el tronco encefálico en los núcleos de los párax craneales 3, 7, 9 y 10 y en la médula sacra, en los nervios segundo, tercero y a veces en el primero y el cuarto. Ahora que ya sabemos cómo están acomodadas las neuronas de esos sistemas, ¿cómo es que se comunican entre ellas? Pues lo hacen mediante unas moléculas que llamamos neurotransmisores. Los neurotransmisores principales del sistema nervioso autónomo son la acetilcolina y la noradrenalina. Todas las neuronas preganglionares secretan acetilcolina. Así que en las postganglionares es donde vemos la diferencia. Las neuronas que secretan noradrenalina se llaman adrenérgicas y pertenecen al sistema simpático, por lo que a este sistema también se le suele llamar sistema adrenérgico. Existen excepciones como las neuronas que llegan a la médula suprarrenal, que secretan sobre todo adrenalina, aunque este neurotransmisor es pariente de la noradrenalina. Pero por otro lado, existen las neuronas que llegan a las glándulas sudoríparas y a algunos vasos sanguíneos que liberan acetilcolina. Por otro lado, tenemos las neuronas del sistema parasimpático, que secreta acetilcolina, por lo que sus neuronas se llaman colinérgicas y este sistema también se puede llamar sistema colinérgico. Por si te preguntabas cuáles son los otros neurotransmisores que participan en el sistema nervioso autónomo, aquí te los dejo. El impulso eléctrico en la neurona se transmite mediante la despolarización de la membrana a lo largo de la axón
Y una vez que llega a la punta, se da una despolarización con apertura de canales de calcio. El calcio actúa sobre las vesículas del neurotransmisor y provoca la fusión de estas vesículas con la membrana y la liberación de los neurotransmisores en la hendidura sináptica por medio de exocitosis. Los neurotransmisores difunden entonces a través de la hendidura sináptica uniéndose a los receptores postsinápticos. Existen muchas vesículas de reserva y un grupo más pequeñito de vesículas de liberación inmediata localizadas muy cerca de la membrana presináptica. La regulación de los neurotransmisores es muy importante. Por ejemplo, la eliminación de la acetilcolina se da muy rápido debido a que la acetilcolinesterasa la hidroliza. Esta es una enzima que se encuentra tanto en la neurona como en la hendidura sináptica y en muchos tejidos. Y su presencia es muy importante porque si no se destruye la acetilcolina, seguiría enviando la señal, lo que ocasionaría graves problemas. La colina que surge de la hidrólisis es transportada hacia el interior de la neurona y reutilizada. Existe una pequeña cantidad de acetilcolina que logra llegar a los líquidos vecinos y el plasma. Por ello, en el plasma existe la pseudocolinesterasa. Es otra enzima que la destruye para controlar su acción. En el caso de la noradrenalina, la mayoría, entre el 50 y el 80%, es recuperada por la neurona que la liberó y de esta manera se termina su acción. Pero también contamos con la enzima monoaminooxidasa, que destruye la noradrenalina en las terminaciones nerviosas. Y la adrenalina que logra escaparse a los líquidos vecinos puede ser metabolizada por la enzima catecol o metiltransferasa, que está en el resto de los tejidos, o bien terminar siendo metabolizada tanto en el hígado como en el riñón. ¿Dónde se unen estos neurotransmisores? Los neurotransmisores llegan a moléculas que se encuentran en la membrana de la siguiente neurona, con la que están haciendo sinapsis. Estas moléculas se llaman receptores. Para la acetilcolina existen dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Estas palabras te suenan a algo? Al menos conocerás la palabra nicotínico. Efectivamente, vienen de nicotina. Y en el caso de muscarínicos, viene de la palabra muscarina. Y es que se descubrió que estos receptores se pueden unir a estas sustancias selectivamente y por eso se les dio ese nombre. Estos dos receptores median respuestas distintas. De los receptores muscarínicos nombrados con la letra M, se conocen 5 tipos. Los M1 están principalmente en el sistema nervioso central y median efectos excitatorios. Los M2 están principalmente en el miocardio y en las neuronas presinápticas. En ellas realizan una retroalimentación negativa. O sea, le dicen a la neurona que los secretó, que ya le paren, que ya fue suficiente. Los receptores M3 y M4 están en las glándulas y en el músculo liso. El receptor M5 se ha localizado en la sustancia negra del cerebro y en los ojos, pero sus efectos no están bien descritos aún. Además, existen receptores muscarínicos en las terminaciones nerviosas simpáticas del miocardio, coronarias y vasos periféricos. En estos sitios se les llama receptores muscarínicos adrenérgicos y lo que hacen es inhibir la liberación de noradrenalina. ¿Y qué hay de los receptores nicotínicos? Estos están en la sinapsis que se dan entre las neuronas en los ganglios, o sea que un estímulo nicotínico produce efectos excitatorios en ambos sistemas, pero el efecto final es predominantemente simpático, produciendo hipertensión y taquicardia. Además, los músculos esqueléticos también tienen receptores nicotínicos, pero esta es una versión algo distinta. Conozcamos ahora a los receptores adrenérgicos. Estos receptores se clasifican en alfa y beta. Este nombre se les dio por el orden de potencia con el que se afectan por los agonistas y antagonistas del sistema nervioso. Los alfa, por ejemplo, se estimulan sobre todo por noradrenalina y los beta
por isoproterenol, un fármaco simpático mimético. Dentro de los receptores alfa existen los alfa 1 y los alfa 2. Por su relación con los fármacos prazosina, que es un antagonista más potente para los alfa 1, y la yohimbina, que es un antagonista más potente para los alfa 2. Pero, ¿qué es lo que hacen estos receptores en nuestro cuerpo? Los alfa 1 son postsinápticos y están en el músculo liso del sistema gastrointestinal, provocando relajación, y en el resto de los músculos lisos, contracción. Los alfa 2 están en diversos órganos, como en las plaquetas, hígado, riñones, tejido adiposo y páncreas, además de en el sistema nervioso central. Estos receptores se encuentran tanto en la membrana pre como postsináptica. La mayoría de los alfa 2 postsinápticos están más influenciados por las hormonas catecolamínicas que por los neurotransmisores. Algunas de sus acciones son arterio o venoconstricción, agregación plaquetaria, inhibición de la liberación de insulina, inhibición de la lipólisis, inhibición de la liberación de renina, estimulación de la liberación de hormona del crecimiento, inhibición de la hormona antidiurética, efectos sedantes y analgésicos. Los receptores alfa 2 presinápticos realizan una retroalimentación negativa, inhibiendo la liberación de noradrenalina. Vamos ahora con los receptores beta. Se conocen tres tipos. Los beta 1 son postsinápticos y están principalmente en el miocardio, el nódulo sinusal y el sistema de conducción ventricular, y son sensibles tanto a adrenalina como a noradrenalina, y su efecto es aumentar el inotropismo y el cronotropismo, o sea, la fuerza y la velocidad con la que late el corazón. También se encuentran en el tejido adiposo, donde estimulan la lipólisis, y en los riñones, donde aumentan la liberación de renina. Los receptores beta 2 están tanto en las membranas pre como postsináptica. En la membrana presináptica tienen el efecto opuesto a los alfa 2, o sea que aumenta la liberación de noradrenalina. Los beta 2 postsináptica responden principalmente a adrenalina y están en el músculo liso de los vasos sanguíneos, piel, bronquios, útero, sistema gastrointestinal, vejiga, y provocan relajación de estos músculos. Estos receptores también se encuentran en el páncreas, donde estimulan la liberación de insulina, en el hígado, donde estimulan la glicogenólisis y la gluconeogénesis, en las glándulas salivares, donde aumentan la secreción de amilasa, una enzima que ayuda a digerir el pan. Los receptores beta 3 se han localizado en el tejido adiposo y en el miocardio, pero sus efectos no están muy claros aún. La dopamina estimula también a los receptores alfa y beta en forma dosis dependiente. Dosis altas de dopamina pueden producir vasoconstricción, actuando en los receptores postsinápticos alfa 1 y 2. Su acción en los receptores beta es aumentar el gasto cardíaco, incrementando el inotropismo y el cronotropismo. Pero vamos a lo que hace la dopamina directamente en los receptores dopaminérgicos. Se conocen los receptores de A1 a 5, pero los 1 y 2 son los más relevantes para el sistema nervioso autónomo. Los receptores de A1 son postsinápticos y están principalmente en el músculo liso de vasos mesentéricos y renales, provocando vasodilatación y aumento, por tanto, del flujo sanguíneo. En el sistema gastrointestinal aumentan la secreción y disminuyen la motilidad. En el sistema nervioso central están relacionados con la liberación de prolactina a nivel del hipotálamo, en la coordinación motora a nivel de los ganglios basales y con el estímulo de la zona del gatillo en el bulbo raquídeo, provocando náuseas y vómitos. En los túbulos renales inhiben la reabsorción de sodio y por tanto aumentan la natriuresis y diuresis. Pasemos ahora a los receptores de A2, que están en la membrana presináptica, inhibiendo la liberación de noradrenalina y por lo tanto tienen un efecto vasodilatador. Ahora ya conocemos al sistema nervioso autónomo. Si tienes dudas, me la puedes dejar en los comentarios. También revisar los ejercicios que te dejo de repaso y nos vemos en la próxima. ¡Chao!